Continuamos en esta rendición de cuentas sobre 12 años de Senado de la República, 3 períodos en el Senado, contándoles sobre algunas de las iniciativas más importantes que queremos destacar en estos 3 períodos en el Congreso. Un tema que para nosotros fue prioritario y lo trabajamos durante mucho tiempo para sacarlo adelante fue el tema de la discapacidad, de la inclusión. En Colombia tenemos una cultura de mirar la discapacidad como una especie de minusvalía, como una especie de desventaja, y no nos hemos concentrado en eliminar barreras jurídicas, barreras físicas, barreras culturales que enfrentan las personas en estado de discapacidad, en condición de discapacidad, para ser productivos, para acceder a oportunidades, y para ser además tratados con dignidad y con respeto y con toda la consideración de cualquier ciudadano. Entonces quisimos impulsar en esa materia 2 leyes claves. La primera, la ley 1752, que incluyó en la Ley General de Antidiscriminación a la población en condición de discapacidad como sujeto de que si eventualmente son discriminados, puedan estas discriminaciones ser castigadas y ser perseguidas por la justicia, porque detectamos que mucha de esa población sufre de maltratos, sufre de agresiones, sufre de negación de oportunidades y de acceso a muchos servicios a los cuales tienen derecho como seres humanos, pero también como ciudadanos plenos sujetos de derechos. Entonces quisimos invitar a 2 amigos muy especiales, Jorge Enrique Muñoz y a Dean Lermer, para hablar de esa ley y de otra ley también, que es la ley 1680, que por primera vez permitió que un software lector de pantalla pudiera ser descargado gratuitamente, instalado en el computador de cada persona y a través de su uso la persona tiene plena autonomía y libertad para acceder a la información, al conocimiento, para poder estudiar, desempeñarse en una carrera, también en un trabajo, y no depender de terceros que le hagan, entre comillas, el favor de leerle para que pueda desempeñarse adecuadamente en su trabajo o en sus compromisos académicos. Hoy en día la tecnología y la inclusión tecnológica en general, pero especialmente para la población en condición de discapacidad, es la herramienta más importante que ellos tienen para poder ser productivos y plenamente partícipes en la sociedad del desarrollo de la misma. Entonces, quisiera empezar por Jorge Enrique, para que nos cuentes un poco, Jorge Enrique, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde crees tú que debemos ir para romper esas barreras que enfrentan las personas en condición de discapacidad en general en el mundo, pero especialmente en Colombia, en las regiones, en las zonas más pobres y más apartadas de nuestro país, que también pues tener condición de discapacidad en ciertas zonas del país pues no es lo mismo que en otras. Entonces quisiéramos que nos contaras un poco de eso. Bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de inicialmente un estado que a las personas con discapacidad no nos tenía en cuenta, y gracias también a ese gran apoyo que usted nos brindó con esa ley 1680 y con la 1752, donde nos comienzan a reconocer como personas, que es lo más importante. O sea, nosotros antes de ser personas con discapacidad somos personas, sujetos de derecho, o sea, tener esa igualdad de condiciones como lo tiene cualquier ciudadano colombiano, como lo ratifica la Constitución. En este momento donde estamos, gracias a esa ley, ¿qué se ha podido hacer? Se ha podido garantizar por parte del Estado el acceso al software lector de pantalla y al magnificador también de pantalla para las personas con baja visión, que son, Colombia es el único país, o fue el primer país mejor a nivel mundial, que tuvo primero esa descarga gratuita para toda la población ciega de Colombia. Eso hace que las personas con discapacidad visual, o sea, en ese momento puedan descargar el software, utilizarlo en la escuela, en el trabajo, en la recreación, que es lo más importante, también porque es que a veces piensan que las personas con discapacidad
no tenemos derecho a recrearnos, no solamente a estudiar y a trabajar y de pronto a hacer alguna actividad pero que sea específica, pero también nos sirve la tecnología a nosotros para eso, para recrearnos, distraernos, integrarnos como cualquier ciudadano lo hace. ¿Para dónde debemos de ir? A medida que va avanzando la tecnología, esto para nosotros como personas con discapacidad visual, más que para de pronto las otras discapacidades, a veces suele suceder que es como un tsunami. Cada vez que de pronto el sistema operativo Windows cambia de versión, nos toca a nosotros a volvernos a acostumbrar porque nos ponen la casa al revés, decimos nosotros los ciegos. Es como cuando en la casa organizan la casa de una manera diferente la señora y si no le avisan a uno, pues llega uno estrellándose con todo. Así pasa con esta tecnología y con el software lector de pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que implementar más esa alfabetización, pero digital. Hoy en día, una persona sin ningún tipo de discapacidad, si no maneja la tecnología, es alfabeta. Imagínense una persona con discapacidad, y más en el caso de nosotros como personas con discapacidad visual, si no la manejamos, si no la conocemos, si no la aplicamos, pues obviamente vamos a estar más relegados y más distantes de esa igualdad de condiciones como ciudadanos y como personas para participar en todos los espacios que nos brinda, digamos, el Estado y el gobierno como tal. Muchas gracias, Jorge Enrique. Y quisiera presentarle a Dean la siguiente inquietud. Hay algunas cifras del censo del 2005 que indican, pues en esa época, que teníamos 1.143.992 colombianos ciegos o con baja visión, y de ellos el 82% está en condiciones de pobreza y su índice de analfabetismo es 3 veces superior a la tasa promedio del analfabetismo en Colombia. Hay también problemas de acceso a las publicaciones. De cada 1.000 libros publicados, solo tienen acceso a un libro las personas ciegas o con baja visión. Entonces, Dean, ¿qué podemos hacer? ¿O qué política, además de esta ley, qué políticas el Estado colombiano, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales deben desarrollar para revertir estas cifras que francamente son vergonzosas? Gracias, senador. Yo voy a empezar por un muy breve comentario a propósito de la ley 1680 para contarle a los colombianos, senador, de dónde nace esta ley. Porque esta ley nace de un encuentro suyo, en un encuentro académico, donde se da una discusión en Río de Janeiro, que es lo que se va a llamar el encuentro 2020. Es cuando el planeta Tierra comienza a discutir el tema de la pobreza. Usted en ese evento oye a Carolina Botero, una activista colombiana muy importante en todo este tema del software libre y la libertad digital. Usted viene a Colombia con esa inquietud y nos encontramos. Eso es para contarle a los colombianos cómo nacen las leyes con usted, porque esto es un producto de un ejercicio académico, de una revisión técnica, que por supuesto tiene una expresión política porque el senador lleva todas nuestras inquietudes al Congreso. Y dentro de todas esas inquietudes están esas cifras. Eso es lo que es importante para contarle a los colombianos. Primero, el origen de la ley. O sea, teníamos completamente claro con usted, senador, que esa realidad deberíamos transformarla en un acto de justicia social. Entonces, la ley nos abre la puerta, porque nos pone a discutir con el Ministerio de las TIC abiertamente el tema del siglo XXI. Porque aquí estamos hablando de la educación del siglo XXI, del empleo del siglo XXI, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de los grandes desafíos que tenemos los colombianos en general y las personas con discapacidad en particular. Porque todas esas barreras son las que tenemos que seguir eliminando. La ley fue un buen principio, la inversión pública inicial fue un buen principio, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos seguir trabajando en la conciencia de que ese proceso de transformación es real. Que hoy el gran debate de la educación tiene que dar un paso más allá. No podemos seguir pensando en la educación en el aula con el maestro que todos conocimos y que nos educó a nosotros. Hoy tenemos que pensar en una educación virtual, con un objeto virtual de aprendizaje y con un entorno virtual de aprendizaje. Nuestro software y nuestra ley también dejó la puerta abierta para esa transformación en la educación y sobre todo para esa educación en el empleo.
Naciones Unidas nos señala que en los siguientes años se van a perder 70 millones de puestos de trabajo y van a aparecer nuevos puestos de trabajo, pero con unas competencias digitales. Esas barreras tenemos que eliminarlas y tenemos que acortar esa distancia. La ley nos permite hacerlo, porque fue la primera ley que le desarrolla a un país en el mundo lo que es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, porque es la primera ley que habla de las personas con discapacidad de forma autónoma e independiente, y sobre todo de TIC, que es la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias, Dean. Y además de que, como tú lo mencionabas, Carolina Botero fue una gran inspiradora de esta iniciativa y realmente ella nos puso en contacto, nos enlazó para trabajar esta ley. También el senador Eugenio Prieto fue coautor de esta ley y yo creo que es importante mencionarlo a él y mencionar el papel que tuvo y la cooperación que tuvimos desde el Ministerio de las TIC, de parte de Diego Molano, el ministro en su momento, y de María Carolina Hoyos, la viceministra en ese momento también, que apoyaron decididamente esta iniciativa y nos ayudaron desde el gobierno a sacarla adelante. Ya tenemos alrededor de 580.000 descargas del software JAWS, lector de pantalla, que pues está beneficiando a estas personas y a estas familias. Jorge Enrique, sobre la ley antidiscriminación y la inclusión de la población en situación de discapacidad en la ley antidiscriminación, ¿qué pasaba antes o por qué era importante incluir a la población en estado de discapacidad en esta legislación antidiscriminación? ¿Qué les ocurría a las personas y qué ha cambiado para ellas con esta ley? ¿Qué nos ocurría? Nos ocurría que no nos trataban como personas, nos discriminaban por la discapacidad. ¿Sí? Siempre, digamos, en espacios donde nosotros a veces vamos, ya por lo menos se dirigen a uno a hablarle como persona. Si uno iba con otra persona o si uno iba solo, ni le hablaban ni lo determinaban. O sea, lo discriminaban por la discapacidad. O sea, no, para el común de la población o ese objeto de la persona con discapacidad, cuando llegaba a algún espacio, siempre era de rechazo, de no aceptación. Se veía mucho en las instituciones educativas, porque el maestro decía, yo cómo voy a atender a una persona con discapacidad, y más con discapacidad visual, si no ve cómo hace para caminar, si no ve cómo hace para comer, si no ve entonces cómo va a hacer para escribir, cómo va a hacer para estudiar. Entonces, ese miedo y esas barreras hacen que con esta ley permite poco a poco ir ingresando en la sociedad a la persona con discapacidad como persona, como sujeto de derecho en igualdad de condiciones. Muy bien, y Dean, en la respuesta anterior nos tocaba un punto muy importante y es los tres grandes desafíos que algunos académicos dicen tendrá el mundo en los próximos años es el riesgo de una guerra nuclear, la destrucción del empleo por las incorporaciones de nuevas tecnologías que van a reemplazar la mano de obra, digamos, de seres humanos por robots, por drones, por equipos tecnológicos, que es el otro gran desafío, y el cambio climático, y es cómo nos adaptamos al cambio climático y cómo empezamos a salir de la energía fósil por unas energías limpias, verdes, amigables con el medio ambiente, cómo entramos en la era de la economía azul, que es la economía fundamentada en los océanos y en cómo los océanos son los que más producen oxígeno en el planeta Tierra y cómo están contaminados por plástico, cómo hay pesca exagerada en muchas zonas, industrial intensiva, que está destruyendo la fauna marina y los ecosistemas, en fin. Esos son como los desafíos, cómo las poblaciones en situación de discapacidad, como tú decías, pueden, digamos, responder a esos desafíos y pueden, y qué se necesita eliminar como barreras para que puedan integrarse plenamente y no ser personas que queden relegadas al desempleo o a no poder participar productivamente de la sociedad.
Yo creo, senador Galán, que la ley es una ley que nos trazó una política de Estado. Porque es una ley, como usted lo señala, que primero el Senado de la República se compromete con este proyecto de ley. Es una ley de un profundo debate, pero además de un debate en torno a la conciencia, porque el senador colombiano, cuando discutió esta ley, se metió de lleno en el tema de la persona ciega y las TIC. Yo recuerdo ese ejercicio que se hizo en el Congreso, donde usted invitó a muchos senadores a intentar manejar un computador con los ojos vendados. O sea, es un proceso de conciencia. Pero adicionalmente estaba junto al Congreso el Ministerio de las TIC. Y además la ley le señala a la sociedad colombiana una serie de responsabilidades y transformación. Y las personas con discapacidad también tenemos una obligación en la ley. O sea, esta ley corresponde a una política de Estado. ¿Qué necesitamos? Seguir profundizando en la tarea, seguir señalándole al país que estos procesos de transformación son reales y que no tienen reversa. Pero no tienen reversa es porque ya hay una conciencia inicial. Que tenemos ahora la gran responsabilidad y la gran obligación, las personas con discapacidad, de que nuestra ley llegue a lo local, llegue allá, donde nace el mar, donde están los ríos, a las selvas y las montañas, donde están las personas con discapacidad. Donde están las personas con discapacidad que nacieron del conflicto, que el conflicto los generó. Porque es que no podemos olvidar que la paz es para todos los colombianos, es para la sociedad colombiana. Que todas las personas con discapacidad están esperando una oportunidad para incluirse a la sociedad del siglo XXI. La puerta son las TIC. Hay decisión y hay voluntad, pero necesitamos un fuerte trabajo local, desde lo municipal y lo departamental. Necesitamos que esa autoridad se comprometa, porque es que el goce efectivo del derecho se da en la ciudad. Es en la ciudad, es ahí en la calle donde yo voy a tomar el bus, es en la empresa y en la fábrica donde yo gozo el efectivo derecho al trabajo. Es en la sala Vive Digital, es ahí en la biblioteca pública donde yo interactúo, donde me encuentro con el otro. Es en el parque y en el cine. Esa realidad local es la que tenemos que terminar de transformar. Y la ley nos da las herramientas para hacerlo. Porque es que la ley nos habla del café internet. No únicamente nos habla del punto Vive Digital, sino del café internet. O sea, ese empresario, microempresario, ese pequeño empresario colombiano que tiene una actividad económica que también debe abrir la puerta, ¿sí?, a la persona con discapacidad, a la persona ciega y a la persona con baja visión. Eso fue lo que logramos con esta ley, comenzar a transformar la sociedad colombiana. Bueno, Jorge Enrique, hay unas cifras del DANE muy preocupantes que yo quisiera mencionar y ver qué reacción tienes tú. Actualmente tenemos 2.9 millones de personas en condición de discapacidad en Colombia, es decir, el 6.4% de la población. Y esos datos del DANE nos indican que en total las personas con discapacidad en el país, el 52.3% de estas personas tiene la edad para ser productivas, pero solamente el 15.5% de ellas están efectivamente realizando algún trabajo. Y también se señala que el 2.5% de ese grupo de la población obtiene remuneración de un salario mínimo legal vigente. Entonces, en esa materia productiva, de empleo, de trabajo, de oportunidades para las personas en condiciones de discapacidad, ¿qué se requiere hacer? ¿Qué reformas habría que hacer para estimular, incentivar que se creen nuevas empresas, ojalá lideradas por personas en estado de discapacidad como emprendedores, pero también que las grandes empresas, las grandes industrias empiecen a vincularlos y a incorporarlos en los procesos productivos? Bueno, ese punto es muy importante y yo creo que es una concienciación también de la sociedad. En el caso de la población con discapacidad, en esos datos toca sumarle que la población con discapacidad visual es la menos empleada por los empresarios. ¿Y por qué? Porque en nosotros, como personas con discapacidad visual, el empresario es el que menos cree y no sabe qué ponernos a hacer. De pronto una persona con discapacidad auditiva
lo pueden hacer algo operativo y dicen no hay ningún problema. Si una persona con discapacidad física en silla de ruedas lo pueden hacer alguna actividad o un trabajo más calificado y lo desempeñan sin ningún problema. Pero en nuestra población con discapacidad visual tenemos profesionales calificados, pero es muy difícil esa vinculación laboral por la falta de creencia de la capacidad de nosotros. Por otra parte, lo que usted fomenta, o lo que usted comenta, perdón, senador, que dice que qué podemos hacer que, digamos, fueran microempresarios. Sé que a través de Bancoldes, como una banca de segundo piso, se generan recursos o hay recursos destinados para empresas y microempresas que conformen o hayan personas con discapacidad dentro de sus accionistas, ¿sí? O si una persona con discapacidad monta una microempresa que pudiera realmente tener la posibilidad de acceder a esos recursos que son asignados por el Estado, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que Bancoldes, siendo un banco de segundo nivel, le transfiere, digamos, el manejo, la responsabilidad a los bancos de primer nivel, y siempre cuando uno llega a un banco, y lo digo por experiencia propia, cuando yo fui a solicitar una vez una tarjeta de crédito, siendo empleado, fui como 4 veces a varios bancos y me dijeron está en lista de espera y nunca me aprobaron la tarjeta de crédito por mi discapacidad, sí, porque no creían que de pronto uno estuviera trabajando. Una vez me acuerdo que me llamaron y me dijeron le llevo la tarjeta hasta la oficina. Yo le dije pues si me la trae, pues se la recibo, si no yo no voy al banco. Y así fue como por primera vez logré acceder, digamos, a un tipo de estas líneas de crédito bancaria. O sea, a veces el obstáculo lo encontramos en esa primera parte, digamos, que sé que hay que cumplir unos requisitos, pero también a veces por nuestra condición ponen esa barrera. Y yo creo que eso tocaría comenzarlo a eliminar para que realmente las personas con discapacidad sean también empresarios o microempresarios y que puedan acceder a esas oportunidades y a esas líneas de crédito que en el papel están, pero que en la realidad no son efectivas. Bueno, muchas gracias. Jorge Enrique Muñoz, consejero nacional de las personas con discapacidad visual para el Consejo Nacional de Discapacidad, y Dean Lerner, que también nos ha acompañado para hablar sobre estos temas de inclusión, que es profesor de la Universidad Externado de Colombia.